UDA. Bueno, vamos a dialogar con su titular para tener más detalles. Mirta Chemes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Carla Esvica lo saluda y Mario Samaniego aquí en LT4. ¿Cómo anda? Muy buenos días. Bueno, coméntenos un poco. Bueno, esto es, digamos, una inquietud que teníamos ya hace mucho tiempo con esta modalidad, ¿no? Que es una modalidad incluida dentro de la ley de educación y que no se está trabajando en la formación, capacitación de los docentes. Nosotros habíamos logrado impulsar una capacitación en el año 2015 a través del INFOT, que subvencionaba las capacitaciones del Ministerio de Educación de la Nación, y bueno, el ministro en su momento, Jacobo, había comprometido replicar en más jornadas en la provincia, porque estamos hablando de la educación en un contexto diferente, que es o en las clínicas, en los hospitales, o es en los domicilios en contexto de enfermedad. Sí. O sea, totalmente diferente, no tiene la misma forma de encarar, ¿no es cierto?, lo que es la educación. Y lo que debe garantizar el Estado es la continuidad de la educación de los chicos cuando están en un contexto de enfermedad. Y esto no se venía dando. Existe, sí, una escuela histórica, ¿no?, primaria, que es la 7, la que está en el Hospital Ramón Madariaga, que es la más antigua, y después está la escuela que está en el Hospital de Alem, pero es nivel primario, y bueno, eran maestros comunes que fueron aprendiendo, ¿no es cierto?, y formándose con sus propios recursos. Entonces, ante este panorama y ante las creaciones de más escuelas hospitalarias en los distintos hospitales, que nosotros realmente estamos totalmente de acuerdo y compartimos y aplaudimos nuestra gestión, pero falta lo otro. O sea, no podés poner un docente común, ya sea de un nivel primario o de un nivel secundario, ante esta situación sin darle las herramientas para trabajar con las distintas patologías, ¿cierto?, de salud que tienen los niños y los jóvenes. Ya está la primaria, digamos, encaminada en cuanto a la creación de las escuelas, pero en el nivel secundario no hay nada. Si no se le avisa al Consejo General de Educación que hay un adolescente que va a estar en reposo, que está internado, el chico pierde su escolaridad. Y en el nivel inicial tampoco hay. Entonces, ¿cuántos chicos pierden la escolaridad por este tipo de situaciones? Está en el nivel secundario la mayoría en el nivel secundario. La mayoría son más o menos de casi 5.000 adolescentes. ¿No es cierto? Son lo más grueso, son los embarazos, ¿no es cierto?, adolescentes. Lo que nos explicaba el ministro de Salud, que él va a formar parte de esa capacitación, que bueno, hoy por hoy se embaraza el adolescente, está 2 o 3 días o un día en el hospital, pero está mucho tiempo en su casa, y el régimen de asistencia son 15 faltas a nivel secundario. Y esto hace que también el chico también, o el adolescente, o el padre de la criatura, porque esto también está sucediendo, dejen las escuelas. Y en el nivel primario hay mucho, se puede atender, atienden las maestras sin un protocolo, ¿no es cierto?, y sin una capacitación. También es alto la cantidad de chicos con enfermedades, ¿no es cierto?, de niños, y pierden su escolaridad. Bueno, lo que hacen las maestras, hacen lo que pueden, ¿no es cierto?, lo humanamente posible, pero acá hay una ley que dice, ¿no es cierto?, que existe la modalidad y hay una ley que establece la obligatoriedad del nivel inicial hasta el nivel secundario. Entonces, atendiendo esta ley y atendiendo que es un contexto diferente, nosotros veníamos planteando hace mucho tiempo esto. Entonces, bueno, se nos dio la posibilidad de trabajar articuladamente la Cámara, la Escuela de Robótica, porque hay que incluir la innovación y la tecnología, Marandú Comunicaciones, para hablar de la conectividad y de la importancia de la conectividad y trabajar la conectividad en los hospitales para las escuelas, y se suma educación emocional, que es transversal,
y viene una especialista, que es Jennifer, es una especialista de Latinoamérica, a abordar aparte de lo legal, de lo estructural, de lo curricular, le trae herramientas a los docentes de cómo abordar ante distintas situaciones en las salas o en los domicilios, porque acá no hablamos de aula, acá hablamos de salas de hospitales, de salas de sanatorio o de los domicilios de los chicos, ¿no es cierto? Entonces, ante esto, bueno, nosotros estamos muy contentos que la legislatura tomó, ¿no es cierto?, la posta, porque es importante que los diputados entiendan cuál es lo que viene detrás, ¿no? Esto es la primera jornada, o sea, acá hay mucho por trabajar, y el ministro de Salud va a formar parte de este trabajo, porque él tiene que hablar de las patologías, de las estadísticas y de cómo armamos un protocolo para que cuando el niño, la niña, el adolescente ingrese a algún nosocomio, se dispare, ¿no es cierto?, el protocolo y automáticamente ya los docentes se pongan en movimiento y atiendan, ¿no es cierto?, lo que es la cuestión de la escolarización. Bueno, esto es un resumen, no es un trabajo que está llevando mucho tiempo, nosotros hace mucho venimos trabajando en estas cuestiones, y bueno, también esto le vamos a invitar a autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, que tienen un equipo técnico. Lo que a mí me llamaba la atención y que le dije a la del equipo técnico del Ministerio de Educación de la Nación, cómo tanto tiempo ha pasado y no se articuló, ¿no es cierto?, la formación, la capacitación. Esto también hay que incluir en los institutos de formación docente. O sea, no es un dato menor. Si se está hablando de cambiar y de hacer unos cambios en las currículas de los institutos de formación docente, también se debe incluir esta modalidad y se debe preparar al docente, hay que darle las herramientas para trabajar en un contexto diferente. Entonces, la idea nuestra es, bueno, el que se va formando, el que se va capacitando, es el docente que tiene derecho a trabajar en esos contextos. O si no, es como que hacemos parche para cumplir con la ley, creo la escuela, pero pongo al docente en una situación complicada. Y muchas me preguntaban, y bueno, ¿y por qué agarra si no está preparado? Porque necesita. El docente necesita trabajar. Exactamente. Bueno, Carla, necesita, entonces no se le puede criticar al docente. Tenemos que darle la herramienta. Y uno de los roles de los sindicatos es acompañar no solo en los salariales, sino también en su formación continua y en la pelea que se tiene día a día de darle las herramientas. Es gratuito, está programado para el 25 de septiembre en el Salón Eva Perón del Parque del Conocimiento, que agradezco muchísimo a Claudia Gauto, que nos cedió el espacio, tiene capacidad para 700 docentes, va a haber, es una jornada de todo el día, van a haber disertaciones por la mañana y talleres para que el docente se lleve, ¿no es cierto?, las herramientas de cómo trabajar en este contexto. Así que la verdad feliz, porque hay un acompañamiento tanto de los legisladores como la predisposición de la diputada nacional Flavia Morales, realmente es digno de destacar, de Roxana Arguello, increíble la fuerza que tiene esta diputada para lo que es educación, María Inés Rebolio, que va a trabajar con educación emocional, Marcelo Rodríguez de Marandú, el ministro de Salud total, la verdad, hemos encontrado todas las puestas abiertas para atender esto, que es un reclamo de hace mucho tiempo que tiene UDA. Bueno, Mirta Chemes, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a usted. Hasta luego.